Hola, soy Sola Insa y paso a presentaros la exposición que hice sobre el bestiario celeste, las 14 puertas estelares, en un directo con Caja de Pandora. Solamente veréis mi exposición y que trata sobre el zodíaco como era en origen, que en realidad no eran 12 signos, eso fue muy posterior. Y bueno, pues cómo era un poquito esta historia, cómo fue creada. Espero que sea de vuestro agrado y nos vemos al final del vídeo. Bueno, no vamos a hablar de astrología, en realidad, ¿vale? De lo que vamos a hablar es de cómo este tema de lo que son en realidad las constelaciones y de lo que en realidad representa ese zodíaco famoso, ¿no?, que nos ha llegado a nosotros un poco trastocado, en realidad lo que representa a nivel de la evolución del hombre y las alteraciones que ha habido, como en tantas otras cosas, pues como ya sabemos, ¿no?, a través de religiones, lenguaje, etcétera, y que nos han, bueno, pues limitado o alterado nuestro propio camino, ¿no? ¿Por qué lo del bestiario celeste? En realidad, en origen se llamaba bestiario celeste o zodíaco, que quiere decir rueda de animales. Nosotros conocemos un zodíaco de 12 signos y pensamos que eso es algo de tipo, pues no sé, alguien se lo imaginó, creó esa rueda porque le apeteció y ya está. Pues no. En realidad, este bestiario celeste son 13 portales más 1 o 13 constelaciones, que es lo que forman la llamada eclíptica. La eclíptica es una línea imaginaria que está alrededor del planeta Tierra y que es el recorrido que hace el Sol alrededor de la Tierra y las constelaciones que atraviesa. El Sol sería como esa clave, ¿no?, para que esa energía se detone y nos revierta en nosotros, de manera que cada vez que nosotros nacemos, en la vida que sea, nacemos por la influencia de esta constelación, hay como una especie de código que recoge el alma y que lo lleva durante toda su vida, y por eso podemos identificar, pues, qué tipo de situaciones de vida, cómo es, etcétera, etcétera. No solamente por el signo del Sol, sino porque luego ese Sol, en la constelación donde caiga, que es el signo del día, pues también repercute en todo un mapa celeste. De manera que cuando la persona nace, hacemos una foto en el cielo, que sería como esa foto espiritual nuestro, de nuestro alma, y que es lo que luego llamamos carta astral o mandala astrológico. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora vamos a hablar de lo que son estos 14 portales, ¿no? Entonces, esta eclíptica, como digo, es esta línea imaginaria que está alrededor del planeta y que en ellos hay 14 constelaciones, no 12. ¿Qué pasa? Que claro, cada una de ellas tiene un tamaño diferente. Entonces, nosotros no podríamos hacer un esquema o una rueda con un orden para poder trabajar con ella. Lo que se hizo fue crear una rueda de 12 constelaciones, 30 grados cada una para dividir la rueda de los 360, de manera que hacemos una rueda arquetípica y energética de lo que realmente representa esta eclíptica. En origen, como digo, no estaban todos los que están ahora. Estaban 11, pero uno no estaba, que era la constelación de Libra. Ahora explicaré por qué no estaba. Sin embargo, había otra que sí estaba incluida en este dodecatenario, en esta rueda de 12 signos o 12 puertas, que era el llamado serpentario u ofiuco. De manera que estos 12 signos eran Aries, o estas 12 constelaciones o 12 portales, a través del cual el alma entra en este planeta, en esta densidad, a través de esta influencia solar. Entonces serían Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, y después estaría Escorpio y luego estaba Ofiuco. Después estaba Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Había otro signo también, lo que pasa es que tenía una menor, el Sol estaba menos tiempo en él y por eso no se incluía tanto, que era, o sea, no se le consideraba, quiero decir, ni desde el origen, pero sí había una influencia en nuestro alma, porque estaba ahí haciendo su trabajo y el Sol pasa por ella y todavía hoy pasa un día, que es el famoso Cetus o monstruo de las profundidades, ¿no?, el monstruo marino. Este Cetus en realidad es la ballena, que ahora también explicaré lo que representa.
De manera que aquí tenemos los signos que realmente estaban ahí. Si os dais cuenta, no estoy hablando de ningún objeto, estoy hablando de todos animales en el que, por supuesto, el hombre está, porque el hombre forma parte de lo que es un ecosistema de animales, es decir, nuestro cuerpo está dentro de lo que se representaría como un animal, aunque nuestro alma está individualizada, está en una vibración superior. Por eso todos son seres vivos, distintos animales y el humano. Pero aquí no tenemos ningún objeto, como digo. Entonces, ¿de dónde viene esa concepción de que hay un objeto que se llama balanza o libra? Esta rueda, en realidad es como si fuera una escalera. Ahora luego explico lo de libra. Es como una escalera. De manera que cuando el alma empieza en su ruta de evolución, en este plano planeta, no en otros, en este, antes de quedarnos aquí enganchados, en origen, en principio, había como una especie de rueda, de pauta energética que el alma iba integrando para hacer su aprendizaje. Esta pauta estaba unida o vinculada a una de estas 13 constelaciones o portales. Esto lo explica muy bien en la antigüedad, se explicaba en las escuelas iniciáticas en Egipto, por ejemplo, y en Sumeria también había parte de ello, incluso en Oriente también se explicaba esto. Entonces, el alma tenía que seguir una especie de escalerita, como digo, en la cual primero entraba en los signos que llamamos de fuego, es decir, Aries, Leo, Sagitario. Después pasaba al escalón en el que se integraban 3 más, que es el agua. Y aquí tenemos a Cáncer, Escorpio, Piscis. Después pasaríamos al aire. Y en el aire, entonces tendríamos Libra no, porque no estaba el signo de la balanza, pero estaba el Serpentario o Fiuco. Y luego tendríamos a Acuario y a Géminis. Y por último, la trinidad del elemento tierra, en el cual estaba Capricornio, Tauro y Virgo. Esta era la verdadera escala de evolución. Bien, estos eran los signos que estaban en esta escala de evolución. Y luego teníamos el acompasamiento o la ayuda de la influencia de Cetus o de esta ballena. La ballena en realidad es la cuidadora de los registros, la representaría como la energía de la madre y estaría, bueno, pues dándonos como esa especie de recuerdo, ese toque. Cetus está prácticamente en lo que es así la rueda, no esta escalera que estoy diciendo ahora, sino la rueda zodiacal, está entre, en el signo de Piscis, entre medias, entre pez y pez. Bien, ahí el sol pasa por Cetus, pececito, Cetus, pececito, es decir, todo es un elemento de agua. ¿Qué es lo que hace este Cetus? Al ser la ballena, lo que nos transmite, como digo, es parte de nuestro registro, es decir, de la memoria que traemos de ancestro. El alma aquí recogía parte de todo esto y lo podía traer para luego que poco a poco nos fuera pasando al consciente y de esta manera tener muchas más herramientas de trabajo. Como ya sabemos, nuestra Tierra no tiene un giro equilibrado, sino que gira como una peonza y además en un giro retrógrado con respecto a lo que es el plano celeste, ¿no? La esfera celeste. De manera que ahora mismo la longitud, lo que ocupan estos signos, estos portales, estas constelaciones, y tal y como están ubicadas, no es como en principio, en origen, cuando empezó a traerse toda esta información que viene de fuera, no viene de la Tierra, porque lo observaran, como dicen los árabes, etcétera. No, esto es una información que cuando los supuestos dioses o seres de otros planetas llegaron aquí y nos la transmitieron, fue adaptada a lo que es nuestra estructura planetaria, lógicamente por la influencia que tenemos de las constelaciones, ¿no? Porque en otro planeta tienen otro orden, como decía. Entonces, todo esto fue transmitido de estas entidades externas a nosotros. De hecho, tanto en la Biblia como en el libro de Enoch, sobre todo en el libro de Enoch lo explica, algunos de estos seres que vinieron y luego se mezclaron con las hijas de los hombres, que luego fueron malditos por traernos esta información, pues muchos de ellos eran los que, como digo, transmitieron esto. Incluso también dicen que el arcángel Uriel era el que guardaba los astros, la información de los astros y las constelaciones, y también nos trasladaba parte de esta información a los mortales, ¿no? Él no fue castigado así como los otros sí fueron. Bueno, entonces, como digo, esta influencia que está ahí y es marcada de todas estas
de todas estas estrellas, de todas estas configuraciones estelares, es lo que luego el alma, conforme lo va recogiendo, pues va trabajando con ello. De manera que cuando nosotros estamos en el escalón, por ejemplo, de Aries, tenemos que trabajar determinadas cosas. Cuando estamos en el escalón de Leo, otras. Cuando estamos en el escalón de Sagitario, otras. Y todo ello forma parte, como digo, de nuestro camino de evolución, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos a ver qué pasa con este Libra famoso. En la época de los romanos, que ya sabemos que los romanos fueron los que organizaron todo el tema de leyes y tal, los primarios, ¿no?, que crearon sus libros para luego de leyes y que pues en su estado luego nos lo transmitieron a todos los que ellos fueron conquistando. Para ellos era muy importante su diosa de la justicia, bien, su diosa Astrea. De manera que ellos decían que cuando él explicaba, ¿no?, que cuando los humanos fueron abandonados por los dioses debido a la desobediencia y a todo lo mal que se hizo, solamente quedó con el hombre la diosa Astrea, la diosa de la justicia, para protegerle y para también instaurar unas leyes que pudiéramos los humanos seguir y que nos llevaran de nuevo al orden. De manera que aquí quedó Astrea con nosotros. La diosa de la justicia para ellos estaba en conexión con el signo de Virgo, que luego veremos que tampoco tiene mucho que ver, pero bueno, para ellos era esto. De manera que era la diosa representando a Virgo y llevaba una balanza en la mano. De forma que ellos dijeron que esa balanza también tenía que formar parte del cielo. ¿Por qué? Pues porque para que el humano no nos olvidáramos de que la justicia divina estaba marcada en esas leyes que luego ellos instauraron en sus códices. De manera que así nos quedaría siempre grabado este patrón o este código de que los dioses son los que planean, son los que proyectan esta justicia para que el humano obedezca sus leyes. Nosotros no tenemos aquí nada, no jugamos ningún papel, somos controlados y manejados como siempre, ¿no?, por estos supuestos dioses. Entonces aquí estaría que, ¿quién es el signo que va después de Virgo en esa época? Escorpio. Por lo tanto, lo que representaría las pinzas del escorpión fue lo que se dividió y de esas pinzas formaron la balanza. Es curioso que al nombre de las estrellas no se las cambiaron, de manera que las dos estrellas que marcan los platillos representa la pinza norte y la pinza sur del escorpión, se sigue llamando igual, no hubo ningún cambio, pero sí dejaron a la constelación del escorpión chiquitita, muy chiquitita, para darle su espacio a la constelación de la balanza y, por supuesto, dejar a su diosa Astrea, es decir, a Virgo, completo. Pero claro, surgió un problema. Tenemos 13 signos y los romanos tenían una fobia manifiesta al número 13 por múltiples razones. Una de ellas se dice que puede ser el que todo el follón que organizó Jesús con sus discípulos, ¿no?, con eran 12 discípulos más él que era el 13º, pero hay otras muchas secuencias en la historia con el tema del 13. También es curioso que el 13 es los ciclos de la luna son 13. La luna representa la feminidad, a la madre y a la mujer. Los ciclos de la mujer, por lo tanto, son 13 y entonces están en sintonía con esa energía femenina que fue desplazada, rechazada en su momento porque también representaba algo que para ellos no era lo que les interesaba, lógicamente. Entonces el número 13 fue defenestrado y pues ellos tenían lo que se llama triscaidecafobia, que es la fobia al número 13. Tenían que quitar un signo. Claro, volvíamos al problema. ¿Qué quitamos? A Virgo no, porque es nuestra diosa. Por supuesto, la balanza tampoco, que llamaron Libra, pues porque es la justicia. Escorpio no nos molesta mucho, es muy chiquitito. Pero claro, después de Escorpio, ¿quién iba? El serpentario. Asclepio. En realidad se debía llamar serpentario, no Fiuco. Pero bueno, Asclepio. Asclepio era un dios, el dios de la que regentaba la medicina. ¿Y cuál era el símbolo de Asclepio? El tronco o el bastón y una serpiente que representa el conocimiento enroscada en el bastón. Representaba la sanación. Asclepio era un discípulo de Hermes Trismegisto
Y entonces, claro, el símbolo de Hermes ya sabemos que es el caduceo, que es un bastón con una esfera con sus alas y dos serpientes representando a la Kundalini y lo que son los dos canales de energía masculino-femenino, Ida y Pingala, que sería el equilibrio perfecto para que nosotros estemos en perfecta sintonía desde nuestro centro o Kundalini en unión de nuestra polaridad. De forma que nosotros podemos así trascendernos desde el humano terreno al humano divino que representa esa esfera con esas alas. Para esto, lógicamente, hay que hacer todo un trabajo de sanación. No solamente sanación física, sino sanación emocional, sanación mental, sanación profunda de nuestro ser y sanación de nuestro alma. Esto es lo que representa Asclepio. ¿Y qué representaba, por tanto, la serpiente? La serpiente es el símbolo del conocimiento. Claro, Asclepio, según explica en la mitología, consiguió hasta retar a la muerte y, por supuesto, que fue capaz de revivir a personas, ¿no? Claro, aquí nos cuenta también el mito que Zeus se sintió ofendido porque un mortal o un semidios, porque en realidad era un semidios, no era hijo de Apolo y de una mujer terrestre. Entonces, pues no podía un semidios actuar como un dios. Y entonces, pues por este motivo, es por lo que Zeus, muy enfadado, pues dijo que no podía ser y lo retiró. Es decir, al final lo mataron. Asclepio murió. Asclepio todo lo que enseñó, se lo enseñó el centauro Quirón. Y entonces, bueno, pues como digo, llegó hasta dar vida. Zeus pensó, el inframundo se va a quedar sin almas, no me interesa para nada. ¿Por qué? Pues porque, a ver, un mortal, funciones de Dios, el inframundo sin almas, no hay forma de manejar estas almas ni marcarlas una pauta de aquí, aquí y allá, por lo tanto se nos va de las manos todo el control que tenemos. Este señor no nos sirve. Y no nos sirve no solamente en nivel de mitología, sino astrológicamente tampoco servía. ¿Por qué? Porque trabajar ese portal, cuando uno entra en el portal que representa esta energía, esta constelación de Asclepio o del Serpentario, el trabajo que viene a hacer el alma es de ese trascendernos, es decir, de hacer un trabajo profundo de lo que representa nuestra parte sombra, todos los miedos, las historias que traemos, incluso de otras vidas, y poder hacer una sanación profunda, no solamente física, sino álmica. Claro, pero ¿qué representa también este símbolo de Asclepio? El bastón con la serpiente. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nos dicen que Dios creó el Edén y ahí hizo a su imagen y semejanza, supuestamente, al hombre, a Eva, Adán y Eva. Y claro, en el centro del Edén puso un árbol, que como siempre digo, no tenía otro sitio donde ponerlo, para crear la tentación. Parece que ya era como que estaba abocado, ¿no?, a que el hombre tuviera que ser tentado, o el hombre y la mujer. Y entonces puso ahí un árbol, plantó el árbol del conocimiento. Llaman el árbol del bien y del mal, pero el árbol del bien y del mal en realidad es del conocimiento, para poder saber qué es una cosa y qué es otra. No hay cosa peor que la ignorancia, que es donde siempre nos han querido mantener los supuestos dioses, para que para que el humano no pueda evolucionar. Y no solamente el humano, sino que luego cuando morimos, estas almas siguen quedando aquí enganchadas y por tanto, como siempre digo, no salimos de la rueda del karma. Si nosotros no empezamos a ser conscientes de todo lo que representamos como humanos y como divinos, si no empezamos a trabajar todas las energías que tenemos en nuestro entorno y, por supuesto, las estelares, que son básicas para nuestro avance y nuestro camino álmico, entonces, lógicamente, no llegamos a donde tenemos que llegar. Si no conectamos con estas frecuencias, no llegamos donde tenemos que llegar. Por eso la ignorancia es lo peor de todo. Casi peor diría que el miedo y la culpa, que siempre estoy haciendo hincapié, ¿no? Pero me olvido la ignorancia y está ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como digo, este árbol estaba en el medio. ¿Qué surgió? Pues no se le ocurre más que una serpiente, que era el supuesto Satanás, demonio, como queramos llamarle, y no se le ocurre más que asomar la cabecita en el árbol, chistar para que Eva se acercara y entonces ofrecerle una manzana. ¿Qué es la manzana? El fruto de ese árbol del bien y del mal, es decir,
lo que tú puedes aprender, lo que integras en ti, para que se despierte en ti la memoria de lo que realmente eres. Porque ese humano, ese Adán y esa Eva, en su genética, tenían todo un código de raza de esos supuestos dioses o de esas razas extraterrenas que fueron las que formaron ese cuerpo. Comiendo esta semilla, aunque sea un símbolo o esta manzana, lo que haríamos era reconocer todo esto, despertar a esto. Por eso cuando Eva comió la manzana, se dio cuenta de que estaba desnuda, es decir, se hizo consciente de su propia realidad. La serpiente lo único que hizo fue despierta, despierta a tu realidad, identifícate, reconócete y empieza a caminar desde el conocimiento, desde la consciencia de tu ser, no desde la ignorancia de esa parejita metido en ese redil que parecía un redil de ovejas, ¿no? Donde las tenían ahí, no salgas porque fuera de aquí no hay nada. Claro, Eva fue a darle de la manzana a Adán y luego, bueno, pues ya se cuenta la historia, ¿no? De que pobre Adán fue tentado por Eva, pero Eva era la mala, porque no pobre Eva fue tentada por la serpiente. Ahí no había pobre Eva. Bien, esta serpiente entonces, ¿qué representaría? Ese conocimiento. Si yo esto lo traslado a Asclepio, al serpentario, al hombre de la serpiente, o que controla a la serpiente, tenemos ese bastón, sería el tronco del árbol. Y esa serpiente es lo mismo que esa serpiente tentadora de Eva, es decir, ese conocimiento, ese come del fruto del árbol del bien y del mal o del conocimiento para realmente saber quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí, qué camino puedes seguir. Identifica, reconoce. Por eso cuando uno ya se reconoce, puede sanarse todo aquello que no está en la frecuencia y que nos aleja de precisamente dar ese salto. Fijaros si era importante este portal estelar, este serpentario. Aparte de que el serpentario, o decir, el símbolo que él tenía, también era el símbolo de la Samasutum, que es la que, según Parks, bueno, pues eran estas mujeres, estas sacerdotisas creadoras en parte que aportaron su genética y aportaron también sus conocimientos para que el humano pudiera desarrollarse, ¿no? También es el símbolo de la hermandad, que luego se llamó la Hermandad Blanca, pero que lo que nos han contado es una película, que ya hablaremos en el siguiente vídeo de esto también. Y entonces en origen era la Hermandad de la Serpiente, curiosamente, porque de siempre fue el símbolo del conocimiento, por eso a la Kundalini se la llama el fuego serpentino, lo que asciende desde la tierra a lo divino. Esa es la serpiente. La serpiente, por eso, es el símbolo también de cambiar la piel cada cierto tiempo, porque el humano tiene que ser capaz de cambiar la piel, es decir, de estar permanentemente renovándonos, permanentemente cambiando, para poder trascendernos, no quedarnos estancados en una realidad que es muy cómodo, claro, es nuestro estado de confort y nos es muy molesto tener que estar trabajándonos constantemente. Y sobre todo porque hay veces que tenemos que chocar con nuestro ego que no nos lo permite, precisamente porque el ego, las trampas que nos pone nuestro ego, una de ellas es no cambies, estás muy a gusto, estás muy bien, si estás fantástico, si todo lo que haces es correcto, no hagas caso. Es una trampa en realidad para no avanzar. Por eso, como digo, este es un gran símbolo y el origen, también en la hermandad llamada de la serpiente, es porque aquí estaban incluidos todos estos seres que venían de fuera y que vinieron a aportarnos toda esta información genética y después que vinieron a instruirnos, como habla en el libro de Enoch, cuando dice que los hijos de los dioses se juntaron con las hijas de los hombres, no solamente para procrear, sino para trasladarles todo lo que ellos sabían, siendo esas mujeres las portadoras de ese conocimiento que luego era enseñado a sus descendientes. Bien, entonces, este es el símbolo del bastón con la serpiente o del árbol del conocimiento. Portal que lo tenemos entre Escorpio y Sagitario. Fue retirado y entonces entró la balanza. Problema, ya no existe el zodiaco, ni este bestiario celeste, porque ya tenemos un elemento que distorsiona a una constelación, a un portal estelar con una energía, con una información
muy clara para nuestro alma, que ahora explico también por qué llamo portal y qué es la constelación en sí, porque son estrellas juntitas, pero ahora lo explico, que también tiene su porqué. A esta constelación le cortaron parte de ella, es decir, todo lo que es ese circuito energético que generaba y que cuando el sol pasaba por ella detonaba su código y nos lo trasladaba, fue también distorsionado, fue bloqueado. Fue bloqueado y fue alterado con un nuevo código. Con un nuevo código, ¿por qué? Porque al formarse esa constelación que diréis, bueno, pero es que se lo imaginaban, es un dibujo. Bien, pero es un arquetipo para nuestro inconsciente, por eso el zodiaco. Es una rueda de arquetipos que hace que, aparte de que nuestro alma reciba esa impronta, ese código, salte en nuestro inconsciente ese arquetipo y entonces haga todo un trabajo interno. Es que es mucho más, no es simplemente, hazme la carta astral y dime cómo soy. No, es mucho más que todo esto. Estamos hablando de unos códigos implantados a nivel arquetípicamente en nuestro inconsciente que nuestro alma ha de trabajar realmente y nuestro consciente ha de trabajar para progresar, para evolucionar. No son unos códigos de bloqueo, de limitación y de manipulación. No, no, no. Son los que nuestro alma recoge libremente para poder evolucionar, para poder crecer. Bien, aquí nos metieron uno de clavo. Una balanza. Arquetipo, ¿cuál? Entended, humanos, que estáis sometidos a unas leyes divinas establecidos por nosotros, los que os hemos creado y los que establecemos estas pautas que debéis de seguir una detrás de otra. Y si no, cuidado, os mandamos el diluvio o cualquier otro tipo de situación. Claro, esto hay que tener cuidado con ello. Pero ahora, claro, me dirán, oye, que yo he nacido en el signo de Libra. Lógico, si tal y como está instaurada el zodiaco ahora mismo en la rueda, todos tenemos que pasar por estos peldaños, por lo tanto, lógicamente, ese arquetipo vamos a tener también que integrarlo en nuestro proceso de evolución. Pero hay una manera. Nosotros tenemos una rueda de animales y un punto de corte, Libra. Bien, tenemos un código, ¿verdad? Un arquetipo. Vamos a hacer un cambio en ese código y en ese arquetipo y vamos a utilizarlo bien. Vamos a grabar en nuestro inconsciente que cada vez que pasemos por ese puente, por ese no se sabe qué, porque es como un vacío dentro de esa energía viva que son esos animales o esa energía de evolución, vamos a utilizarlo pues como, por ejemplo, el símbolo, ¿no? O bueno, como se explicaba que hacía el alma en la mitología egipcia. Cuando el alma salía del cuerpo, era acompañada por Anubis, que era el guía, el hierofante, y lo llevaba al tribunal, al lugar donde se pesaba el alma. Aquí se veía una balanza. En un platillo había una pluma que representaba el espíritu, la ligereza, y en el otro platillo pesaba en el corazón, en una especie de vasija, ¿vale? Estaba ahí el corazón. ¿Qué pesaba más? El corazón, que no estaba representando al amor y a la capacidad pues eso, de compasión, todo lo que representa el corazón a nivel amatorio, no. Representaba las pasiones bajas, o sea, lo que es el apego a la materia, ¿vale? En ello representaba esto. Ese apego a la materia en un platillo, esa pluma en el otro platillo, ¿qué pesa más? Claro, todos diréis, por lógica, pesa más el corazón. No. Si tus pasiones están trabajadas, están depuradas, o lo que es lo mismo, están sanadas, como es el símbolo de Asclepio, entonces el corazón no pesa más la pluma. Aquí está la clave. Note el arquetipo de lo que representa la sanación, como ese Asclepio, como ese conocimiento, ese símbolo del árbol del conocimiento con la serpiente, ha sido poco a poco retirado de nuestro patrón. Ya el alma no tiene en esa rueda que conectar con ese arquetipo en principio de una manera consciente. Pero vamos a trabajar con ese nuevo código de una manera consciente y sabiendo lo que estamos haciendo. Vamos a pesar, vamos a dedicar esa vida para hacer el pesaje. El pesaje de qué pesan más,
mis emociones terrestres o realmente mis ganas de superarlo y mis ganas de trascender. Vamos a grabar este código, a hacer todo un trabajo interno para grabar este código y para retirar el que nos han puesto de el humano tiene que seguir las leyes de los dioses, porque solamente así podremos llegar a algún sitio. O solamente podemos salir de la rueda del samsara, como dicen los hindúes tibetanos, si seguimos a un maestro, si seguimos las pautas de una persona. Cuando ese maestro no te dice ni qué tienes que hacer para salir de la rueda, ni te permite que pases de él, porque él siempre será el tope. Entonces, ¿cómo narices salimos de la rueda del samsara, de la rueda del karma, si no nos lo permiten? Si por un lado ni estos supuestos maestros, que no lo son, si lo fueran, si nos lo enseñarían, si nos lo permitirían, o estos supuestos dioses que crearon estas leyes, no nos lo permiten. Y encima nos meten este código distorsionante que realmente, de verdad, que actúa a nivel de arquetipo, a nivel de patrón. Bueno, pues vamos a utilizar bien. Todos los que hayáis nacido en el signo de Libra, hacer este trabajo de pesaje, hacer todo un trabajo realmente de reflexión y de integrar en vuestra consciente todo lo que tenéis de una frecuencia y de otra frecuencia. Y entonces ver qué va pesando más. Ir trabajando, aunque lo tengamos que hacer todos, pero cuando nacemos en este signo, con mucho más motivo tenemos que hacerlo, para no salirnos de la rueda y poder dar el salto y seguir en la rueda de una manera evolutiva, no de una manera involutiva, que es lo que realmente han conseguido con esto. Y entonces, de esta forma, nosotros ya realmente podemos utilizar esa energía de una manera sana. Luego, claro, el signo de Escorpio también está delimitado porque, lógicamente, le han quitado parte de su frecuencia. Claro, cuando uno tiene la energía escorpiana consigo, es una energía que tiene mucho karma, que lo pasa mal. ¿Por qué? Porque sobre todo tiene que sufrir mucho, tiene que conectar con las emociones desde lo más profundo, se pierde mucho dentro de sí, porque lógicamente se le ha cambiado también el código, también se le ha cambiado el patrón de trabajo. También hay que aprender a manejar esta energía escorpiana. Hay que entender que Escorpio sale, renace de sus propias cenizas. El símbolo del signo de Escorpio no es el de la muerte, es el del renacimiento. Eso es Escorpio. Entonces, después de Libra, va Escorpio. Si yo hago el pesaje, como en el mito de la balanza, ¿no? En Egipto, se hace el pesaje y cuando la pluma es la que pesa más, el alma renace. ¿Cómo? Se va a la luz. Y eso sería Escorpio. Ese conseguir renacer, superarnos a nosotros mismos, conseguir superar todo aquello que realmente nos ata, nos deja aquí enganchados y de esta manera poder, como digo, dar este salto. Es decir, ¿el que hace la ley hace la trampa? Bueno, aquellos hicieran una nueva ley y nosotros buscamos la trampa, porque en todo se puede buscar la manera de poder cambiarlo, de poder alterar ese patrón para volver otra vez a recolocar la energía primigenia, volver a esa frecuencia de 14. Es curioso también cómo, ahora recuperando el decimocuarto, el 14, que sería Cetus, Cetus representa a lo que decía el monstruo marino, la ballena. La ballena, como los delfines, es decir, los cetáceos, proceden de la energía se dice que lo que es la semilla de ellos, ¿no? Todo lo que es el traer estos animales a este planeta para ayudar en la evolución de los mares, procede de Sirio, de los, según Parks, de los Abgal, regido por Poseidón, pero en realidad también Poseidón como dios creador, al igual que Enki, ¿no? En la mitología sumeria, pero en realidad está en sintonía con la energía de la madre. La ballena es la cuidadora de los registros acásicos y trabaja con la energía de la madre. Aquí tenemos esta conexión con nuestro propio registro, el verdadero, el registro de nuestro alma, no otros registros con los que se conecta cuando nos leen los registros, no siempre entran en los registros de nuestro alma. Muchas veces entran en el gran egregor planetario y de ahí sacan la información que quieren y la mayoría, lógicamente, es falso. Aquí tendríamos esta conexión con nuestros verdaderos registros, que está en esa memoria inconsciente,
que representa este Cetus, esta ballena, y que está entre pececito y pececito del signo de Piscis. El Sol pasa un día por Cetus, como para recordar, no se os olvide, todos los años pasa un día por Cetus, para que podamos abrir este registro, para que podamos integrar esta información cuando realmente estamos conectados con ello. Aparte de que el Sol vaya pasando por estos signos, por estas puertas estelares y vaya trayéndonos estos códigos, estos registros, la Luna también va pasando anualmente por cada uno de estos portales. Y la Luna, que es el gran reloj que tiene nuestro planeta, nos va marcando esta pauta, nos va marcando esta información, estos códigos. La Luna, lógicamente, también recoge la información de Cetus y, por supuesto, de Asclepio. Y, por tanto, también nos la traslada. Todos los años tenemos esta posibilidad. Bien, por lo tanto, es cuestión de empezar a ser conscientes de esto y a ir conectando con estas energías para ir recordando, que es lo más importante, ¿no?, de todo esto, ir recordando. Fijaros que es curioso, son 14 signos, ¿verdad? Perdonad, antes de explicar el tema de Virgo, que me lo he dejado antes ahí por seguir en esta pauta. Ahora vuelvo a lo del 14, que tampoco me quiero alargar mucho más. Entonces, como os decía, para los romanos, cuando se creó esta nueva secuencia astrológica, era Astrea, la diosa de la justicia. En origen, en realidad, el signo de Virgo representaba a la madre, a la mujer, en realidad, con el niño. Era la diosa Isis con el niño. No tiene nada que ver con la Virgen, ¿vale? El que sea Virgo, Virgo hablaría no del concepto de virginidad, sino un poco va ligado también a lo que luego los esenios llamaban la escuela de las vírgulas, que era donde las mujeres esenias hacían también su trabajo de desarrollo interno, de evolución, etcétera, y de iniciación. Pero Virgo en realidad representa a la mujer, ¿no?, a la mujer en estado de madre, en esencia, lo que representa a la mujer como madre. Por eso era una mujer con un niño sentado con ella, ¿no?, sentado en su regazo. Esta mujer con este niño, como digo, representaba a la diosa Isis. Luego se la relacionó con la Virgen María con el niño, pero no tiene nada que ver, porque Isis con el niño, después en la secuencia de las religiones, sobre todo la cristiana, representaría a Magdalena con el hijo de Jesús, con su descendiente Jesús. Por eso, cuando los templarios pasaron de Egipto, cuando la misma Magdalena, ¿no?, llegó a Alejandría y luego para llegar al sur de Francia, igual que los templarios y los cátaros, cuando eran los que guardaban el secreto de Magdalena y de los descendientes de Jesús y Magdalena, trajeron estas figuras de Isis con el niño. Por eso eran figuras oscuras y de ahí luego derivó a lo que son las vírgenes negras, que siempre las hacían con madera o con apariencias rudas, ¿no?, y oscuras, como si fueran vírgenes negras, por eso se llamaban así, pero no porque fueran negras malas ni nada de esto, sino por lo que representan como la madre tierra y lo que representan como la madre Isis, que es la madre cósmica también, no solo la madre tierra, con ese hijo Horus que representaría al sol o a ese Osiris renacido. Esto es lo que representa Virgo. Nada que ver con la diosa de la justicia y con la famosa balancita. Nada que ver, ¿vale? ¿Y por qué me vuelvo ahora? Ahora sí, cojo lo de los 14. Los 14 signos y acabo de conectar con la línea egipcia, ¿no? ¿Qué le pasaba a Osiris? A Osiris le cortaron supuestamente en 14 trozos su hermano Set. ¿Por qué? Pues porque lo quería quitar de medio porque quería lo que él tenía, ¿no? Bien, ¿eso fue real? ¿Eso fue físico o es simbólico? Realmente es simbólico. No le cortó en 14 pedazos. Luego Isis los fue juntando hasta que volvió a crear a su esposo Osiris. Bien, y luego nació Horus.
el Osiris renacido, eso es Horus. ¿Qué representa esto? Esto es una de las tantas iniciaciones que se enseñaban en las escuelas de Egipto y que venían de más antiguo. La clave 14. La clave del retorno a la esencia divina del ser, del hombre. Eso es la clave 14. Esos 14 trozos, para los egipcios los representaban en las 12 articulaciones que tenemos. Nosotros, el humano tiene 12 articulaciones, y 2 puntos más, que era el punto de síntesis de esos 12 niveles, que estaba representado por esas 12 articulaciones, que estaba en la parte baja de la columna, donde la Kundalini tiene su asiento, y el 14º trozo, que fue dividido Osiris, está justamente en la nuca, que es donde tenemos el Antakarana, o el puente entre nuestro ser humano, que sería del cuello hacia abajo, y nuestro ser divino, que representa nuestra cabeza, lo que representaría la esfera celeste. A nivel de lo que es el caduceo, representaría esa esfera con esas alas. Es donde, cuando la Kundalini empieza a subir, en ese punto de la nuca, donde estaría este Antakarana, o este chakra que ya los egipcios protegían con ese Horus, que decían que era fecundado, este punto, para que ese alma pudiera trascenderse y volver a su lugar de origen. Ellos lo explicaban. Entonces, este punto 14, como digo, es decir, estos 14 niveles, serían estos 14 arquetipos que están en representación por estas 14 constelaciones, pero las originales, en realidad son 13, no 14. Lo que pasa es que ese 14, que estaría representado por esa distorsión, en realidad si la aprovechamos adecuadamente, como os estoy diciendo, sí podemos dar ese salto. Bien, si realmente utilizamos el mapa, lo que es la eclíptica de origen, con esos 13 signos primarios, en realidad el 14º nivel sería el trabajo de unificación de esos 13 arquetipos para que ese alma pueda ya trascenderse y salir de esta rueda del samsara o rueda del karma. Esta es la clave 14 o la clave del retorno. Set en realidad representaría cuando el alma llega aquí en esta densidad y que está marcado por estas pautas, que en realidad no es más que una manera de control, como bien sabemos, y de alejamiento de nuestra esencia. Bien, entonces eso sería ese dividirnos en 14 trozos, separarnos, disgregarnos, no permitir que realmente nos recoloquemos, nos reunifiquemos, volvamos a ser lo que éramos en origen, como ese primer hombre, ese hombre primordial primero, ese Namlu, que también habla Parks, ¿no? Ese primer hombre que realmente era la unión de diferentes códigos de razas que estaban en nuestro ADN y que llegado un momento puntual fue bloqueado mediante ese corte que hubo por una rectificación genética, adormecimiento de 11 de las 12 hebras que componen nuestro ADN y entonces bloqueo de esta evolución. Entonces, no veamos esta rueda de este bestiario celeste o esta rueda zodiacal como un simple zodiaco que, bueno, nos han contado una milonga y nosotros nacemos en un signo y no creemos en... No, no, es mucho más grande que todo esto. Son todas esas influencias estelares que están en nuestro alrededor y que el Sol va tocando periódicamente para que nuestro alma periódicamente vaya haciendo su trabajo. Os decía al principio que os explicaría un poquito por qué, porque lo que es la constelación diréis, bueno, pero fueron dos señores que se las imaginaron, ¿no? Y que hicieron esos dibujos. Ya. Cada vez que ha habido un avance en la historia, a nivel que sea, inclusive ahora cuando a través de determinadas películas nos cuentan realidades, como puede ser, pues no sé, la Guerra de las Galaxias, Cuatro en tercera fase, este tipo de películas que llevan un mensaje subliminal y a veces descarado, ¿no? Tan claro, ¿no? Que está ahí para ayudarnos a recordar. Estos seres que realmente eran seres iniciados, seres con una percepción más allá de, por supuesto que sin saberlo muchas veces y otras veces sabiéndolo, eran contactados, es decir, recibían información que venía de
sus estados superiores de conciencia o de otros lugares. Y van creando estas composiciones, ¿no? En este caso, estos arquetipos, porque esas estrellas, en realidad, cuando se estudian, se ve que tienen frecuencias similares. Sí es cierto que si nos acercáramos a estas constelaciones, pues veríamos que las estrellas están separadas muchísimo. Pero esa supuesta mitología que nos han contado, sobre todo de la mitología clásica, ¿no? En Grecia, por ejemplo, cuando dicen, sí, porque este dios murió, este ser murió y entonces los dioses lo subieron al cielo, pues no sé, Andrómeda, Perseo, etc. En realidad lo que nos están marcando son estos códigos, en realidad lo que nos están es pasando esta información de que ese espacio del cielo lleva una impronta energética que nuestro alma recoge. Ese espacio en el cielo que nosotros llamamos, pues no sé, Escorpio, Libra, bueno, Libra, Escorpio, Tauro, Leo, Virgo, tiene una impronta, un código que nuestro alma recoge. Y de esta manera nosotros podemos saber qué camino seguir. ¿Por qué cuando hago un estudio astrológico y le explico a la persona cómo es que se clava perfectamente cómo es la persona, qué le está sucediendo, qué acontecimientos le han venido, hacia dónde dirigir sus pasos, cómo poder avanzar, qué trae de vidas pasadas, hacia dónde puede dirigir sus pasos. ¿Por qué? Si esto fuera mentira, si fuera una estafa, si fuera un invento, no podríamos leerlo. El astrólogo en origen era un astrónomo y un matemático, era un hombre de ciencia. Y la astrología era una carrera universitaria hasta el siglo XVI, cuando la Iglesia lo retiró porque se dio cuenta de que era un conocimiento que lo que hacía era que las personas no podían ser manipuladas. Y entonces lo retiraron. Y lo volvieron pues a lo típico de brujería, etcétera, etcétera, y ya se consideró algo absurdo. Luego también las personas que se dedicaban a la astrología lo utilizaron mal, como una mera técnica de adivinación, cuando la astrología no es eso, no tiene nada que ver con la adivinación, es una lectura. Nosotros los astrólogos somos traductores del mensaje que las estrellas nos quieren transmitir. Y estos portales, ¿no? Entonces, entendamos realmente lo que representa la astrología, valoremos lo que quiere decir esta rueda, estos portales estelares, valoremos todo lo que representa esta información, esta gran información, y empecemos a caminar de una manera mucho más madura, mucho más consciente, mucho más sabiendo lo que estamos haciendo, y entonces pues llegaremos a recuperar, ¿no?, ese conocimiento cuyo representante es este Asclepio, que fue retirado descaradamente cuando es una constelación que ocupa mucho más de Escorpio inclusive, y fue retirado cuando es el símbolo de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol que, bueno, pues fue vetado al humano, o lo que es lo mismo, conocimiento que fue vetado al humano para que no pudiéramos evolucionar. Esta era mi exposición de hoy. Bueno, las preguntas que vayan surgiendo, pues... Si os ha gustado, os espero en el próximo videoprograma. Un abrazo para todos.